que traíamos. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 18. Y vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Te pedimos que seas tú hablando a la vida y el corazón de nosotros en esta hora. Que seas dándonos oídos para poder escuchar y entender tu palabra. Que como los sabios, Padre Yahweh, podamos entender. Y que no solamente oigamos, Padre Yahweh, tu palabra, sino que la recibamos en nuestros corazones. Pero un oír, Padre Yahweh, para practicar, para poner en obra. Que seas tú abriendo nuestros corazones, Padre Yahweh, que los ojos de nuestros corazones sean iluminados para entender y comprender tu palabra, Padre Yahweh, en esta tarde. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Sabes? Parte de esta porción, o lo que nosotros podemos mirar en esta porción, es algo muy interesante, porque no solamente, si una de las cosas que podemos mirar es cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto y salen con un propósito, y vemos cómo Yahweh los iba a liberar al pueblo de Israel, los iba a sacar con mano poderosa, con brazo extendido y con juicios grandes, y salen de aquel lugar, y era con el fin y con el propósito de una de las cosas que el pueblo tenía que hacer, era de ir y de rendir culto a Yahweh. Di conmigo, el propósito de nuestra libertad es para que le sirvamos a Él, para que rindamos culto delante de Él. Sabes, cuando el pueblo de Israel salieron y cuando estaban delante del faraón y cuando Yahweh les dio el favor para que salieran, hay una parte en los capítulos anteriores donde dice, todavía no sabremos qué habremos de presentar o de qué manera habríamos de servir. Y te lo estoy poniendo de una manera parafraseada. Dice, ¿de qué manera serviremos? Y sabes, siempre hay algo que tú y yo podemos ofrecer a Yahweh, y ese algo que siempre tú y yo podemos ofrecer, di conmigo, es nuestras vidas. Nuestras vidas es algo, o lo más precioso que tú y yo tenemos, con lo cual tú y yo podamos servirle a Él. Dice, por tanto glorificar, dice la palabra, dice, por tanto glorificar a Él con nuestros cuerpos. Y nuestra vida, nuestro cuerpo, voltea con la persona que está a tu lado, no es nuestro, sino es de Él. Dice, de manera, dice que los que ahora viven, ¿cuántos de nosotros vivimos? ¿Cuántos respiramos? Dice, todo lo que respire, ahí alabe a quién, a Yahweh. Dice, de manera, dice que todos los que vivamos, dice, no vivimos ya para nosotros mismos, sino ahora vivimos para quién, para Él. Por tanto, si tú y yo hemos venido a los pies y a los caminos del Padre, y hasta el día de hoy, ¿cuántos de nosotros podemos respirar? Amén. Significa que si aún podemos respirar, nuestras vidas es para alabarle, para glorificarle a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Es el de reconocer en nuestras vidas que todo nuestro ser, que todo lo que tú y yo somos, es para servirle a Él. Sabes, hay una parte, una de las, podríamos decir, como oraciones que provienen del pueblo hebreo, si tú le quieres llamar. Y cuando yo empecé a leer y mirar muchas cosas que estaban ahí dentro de la palabra, hay una de las oraciones que generalmente a veces cada noche me gusta recitarla, y es una de las cosas es: Padre, guarda nuestras vidas, guarda nuestros pensamientos de ideas perversas, que guardes de cada uno de nosotros, que nos permitas descansarnos en paz, que permitas levantarnos en paz y en shalom, que podamos levantarnos a la luz de un nuevo día para darte gracias. Porque he sabido y he entendido que si tan solo alguna arteria de nuestros cuerpos dejara de funcionar, no existiríamos en este mundo. Y sabes, si es siempre darle gracias al Padre, aun cuando tú y yo nos levantamos de nuestras camas, ¿cuántos de nosotros tuvimos la oportunidad de darle gracias al Padre en este día? Sabes, a veces son cosas tan simples, pero que si tuviéramos tanta atención, si tan solo fallara alguna parte o algún órgano de nuestros cuerpos, sería difícil podernos levantar de nuestras camas. Pues sería tan difícil a veces el poder dar un aliento, un soplo, si tú le quieres llamar, un aliento de vida, el poder respirar. Algo que hacemos tan diariamente y todo a cada minuto. Si alguna parte del cuerpo dejara de funcionar, no tuviéramos la fuerza para poderlo hacer. Sabes, yo me recuerdo cuando pasé por ese tiempo que tuve pancreatitis, y que muchos decían, los doctores decían, bueno, pues realmente pues tuviste suerte, porque muchos a veces no la cuentan, no sé qué tan cierto sea, pero
sí tuve alguna experiencia mientras estaba en aquel lugar y el Padre me enseñó muchas cosas, pero yo me recuerdo cuando yo salí de aquel lugar era tan difícil el poderme mantener de pie, el poder tan solo el cerrar la puerta del carro cuando nos íbamos a ir, cuando me sacaron allá afuera que no me había tenido la oportunidad, y el estar simplemente parado para que me recogieran ahí en el DS, sentía que las piernas se me doblaban, el tener que hacer un movimiento tan simple que es como jalar la puerta del carro, era algo tan doloroso, y que a veces hacemos algo tan diario y sin darnos cuenta de quien nos ha sostenido con la diestra de su poder y con la diestra de su justicia en todo tiempo es Él. Y sabes, cuando el pueblo sale era para que el pueblo fuera a rendirle culto a Yahweh, para que le pudiera servir. Y sabes, es algo tan interesante ver cómo esta porción de la parashá recibe el nombre de Jetro o Jitro en el hebreo, como podríamos decir. Pero una porción tan interesante o tan importante que dentro de ella no solamente se cuenta de la liberación del pueblo de Israel, pero que también se nos habla que el pueblo iba a llegar a un tiempo en el que el pueblo tenía que prepararse y tenía que santificarse durante 3 días, porque después de ese tiempo se presentaría Yahweh delante de ellos y Yahweh les da la ordenanza, dice, y nadie tocará, dice, nadie se acercará a las orillas de este monte, dice, porque cualquiera que lo haga, dice, morirá. Dice, ni nadie tocará a mujer, ni etcétera, etcétera, dice, ni acercará a nadie, dice, porque serán 3 días en el que el pueblo iba a tener que santificarse. Y dice la palabra que llegaron el 3er día del 3er mes. Sabes, esto para nosotros nos habla el tiempo de Sivan, lo que tú y yo conocemos, o el tiempo de Shavuot, lo que podríamos llamar, cuando fueron entregadas los 10 mandamientos o la entrega de la Torah para el pueblo de Israel. Pero sabes, no habían ni transcurrido ni 2 meses, ni 3 meses completos, cuando el pueblo se encontraba a las orillas de aquel lugar. Porque si vemos el día 14, el primer mes, cuando Yahweh dice, y este será el principio de los meses para ustedes, dice, tendrían que sacrificar el cordero, que era el cordero de la Pascua, que en inglés se le conoce como Passover, significa pasar por encima. Y si vemos en el libro de los Salmos, una de las cosas que era el ángel destructor que había pasado sobre el pueblo de Egipto, pero que donde quiera que tuviera la señal o la marca de la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasaría por encima de ellos. Y vemos que era algo que Yahweh había dado como instrucción para el pueblo, y que realmente depende de nosotros qué tan obedientes suyos somos a la palabra que Yahweh da o la instrucción que Yahweh da. Porque si el pueblo no hubiera tenido esa marca como una señal, el ángel de la muerte hubiera tocado sus casas. Mas sin embargo, eso sería como una señal. Sabes, para nosotros la señal que tú y yo tenemos es la sangre de Yeshua que ha sido derramada sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, cuánto lo entendemos. Pero que no solamente es una señal que tú y yo tenemos, sino que aún todavía la primera señal que Yahweh da como una marca para su pueblo, como una marca distintiva, es que en los capítulos anteriores una de las cosas que el pueblo tenía que hacer era tener que guardar el día de reposo o el día de Shabbat. Porque el 6º día, dice, el 6º día dice, recogerán la doble porción, dice, recogerán lo de ese día y recogerían lo del día siguiente. Y es tan importante para nosotros el aprender a obedecer la palabra de Yahweh tal y como Yahweh lo especifica, tal y como Yahweh lo manda. Porque una de las cosas que el pueblo era algo que el pueblo tenía como una marca, tanto el día de reposo, y la misma palabra dice que ese será como una señal entre él y su pueblo, que guardaríamos el día de reposo a través de nuestras generaciones. Donde quiera que tú y yo viviéramos, donde quiera que estuviéramos, es como una señal entre él y su pueblo. Ahora, lo que el pueblo estaba haciendo, salen de aquel lugar y no habían transcurrido ni 3 meses, porque todavía el día 14 celebraron la Pascua y el día 15 salieron deprisa de la tierra de Egipto. Y llegan hasta este momento y hasta este punto. Y una de las cosas que Moisés empieza a hacer es recordarle al pueblo de Israel, aun cuando Jetro viene al encuentro de él, Moisés empieza a relatar las palabras. Y aunque la fama de todo Israel se había extendido sobre todos los lados y Jetro había escuchado de lo que se había extendido y de lo que Yahweh había hecho por el pueblo de Israel, vinieron, y una de las cosas que Moisés empieza a relatar, lo sucedido. Y ese empieza a traer a memoria
lo que Yahweh ha hecho por el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel se encontraba, cuando Moisés se encontraba en aquel lugar y cuando tuvo esa gran visión de la zarza, Yahweh le dice, ciertamente dice, irás y traerás nuevamente al pueblo y adorarás en este lugar. Qué importante es para nosotros aprender a reconocer que Yahweh nunca se olvida de las promesas que Él nos ha dado. Aunque Yahweh le había llevado al pueblo de Israel por el camino largo, porque la palabra dice que no los llevó por el camino corto, sino que los llevó por el camino largo. No solamente era porque el pueblo miraría guerra, sino que Yahweh ya le había dicho a Moisés que ciertamente lo llevaría hasta esa tierra, porque la dirección, el camino más corto se encontraba hacia este lado, caminar hacia arriba, mas sin embargo Yahweh los dirigió por este otro rumbo para que llegaran hasta Horeb. Y donde se encontraban y donde tuvo esa gran visión del inicio, en los capítulos anteriores, Moisés había tenido esa visión y Yahweh le dice, ciertamente liberarás y traerás a mi pueblo a este lugar. No solamente era una promesa que Yahweh estaría liberando para el pueblo de Israel, era como una seguridad para Moisés, que si Yahweh le había dicho que llegarían a adorar a ese lugar, es porque Yahweh ya tenía garantizado para ellos la libertad que Yahweh estaría haciendo por el pueblo de Israel. Pero una vez que Yahweh los liberaría al pueblo de Israel, era para que le pudieran servir. Para que tú y yo, de la misma manera, si Yahweh nos rescató, si Yahweh nos liberó, es con el fin y con el propósito que tú y yo le sirvamos a Él. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos entendemos que nuestras vidas son para servirle a Él? Amén. Ahora vemos que entonces el pueblo llega y vemos que entonces esta porción tan importante donde se encuentran los 10 mandamientos. Dice la palabra, dice que Jetro principalmente era un sacerdote de Madián, no era de la tribu ni de Leví. Recordemos que a quien que pertenecía el sacerdocio levítico, por decirlo de esa manera, o quien iba a permanecer el sacerdocio levítico, sería el pueblo de ¿quién? De Leví. Mas sin embargo vemos que era sacerdote de Madián. Podríamos decirlo que en cierta manera era un sacerdote con creencias, y lo podemos mirar aparte cuando empecemos a leer un poquito más adelante, que Jetro tenía confianza en otros dioses, porque vemos que él mismo lo declara. Mas sin embargo vemos que hay algo que sucede en la vida de Jetro y que sirvió como un cambio para que la vida de Jetro fuera marcada. Y si tú y yo podemos mirar por qué hay una porción tan importante en la que están escritos los 10 mandamientos, y que es una de las porciones, si tú le quieres llamar, más sobresalientes, porque se habla de los 10 mandamientos cuando el pueblo estaba dando los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Es precisamente porque Jetro, si pudiéramos decir, es como un simbolismo también de lo que venimos a hacer. Podríamos aprender que la parashá se relaciona no solamente con su pacto, con lo que eso que tú vas con el contrato, en la revelación a una persona que aún no es parte del pueblo de Israel, porque vemos que era sacerdote de Madián, no era del pueblo de Israel, mas sin embargo vemos que todo lo que está, ¿cómo podríamos decir? Incluyendo lo que son los pactos, las promesas que Yahweh había dado para el pueblo de Israel, se le da como un nombre significativo a esta parashá con el nombre de Jetro. Y sabes, tiene mucho simbolismo, porque fue Jetro, si podríamos decirlo, fue una de las primeras personas, o los primeros creyentes, si pudiéramos decirlo, o conversos, que fue injertado, si tú le quieres llamar, el pueblo de Israel, porque en la nación tenía lo que es el pueblo de Israel su esperanza. Recordemos que cuando el pueblo es liberado y es sacado de la tierra de Egipto, dice la palabra, dice que salió juntamente con ellos una gran multitud de gente. Dice la palabra, dice una gran multitud mixta de personas. No solamente eran los hebreos que habían salido, sino que eran tal vez medianitas que habían salido de aquel lugar, sino que también podían haber sido egipcios que salieron junto con esa multitud mixta de personas. Y vemos que salieron y la ordenanza que Yahweh da, si tú le quieres llamar, Yahweh toma a su pueblo, pero dice una misma será la ley tanto para el nativo como para el extranjero, que tenían que guardar y poner por obra sus mandamientos. Y recordemos que cuando tú y yo venimos y ponemos por obra sus mandamientos, cuando Yahweh da una ordenanza, si tú y yo no tenemos la seguridad para quién está dando, podríamos decir, bueno, es que eso es para Israel, no es para mí. Y por lo tanto tal vez yo no guardo su palabra. Pero cuando tú y yo venimos a ser hacedores de su palabra, de sus mandamientos,
automáticamente venimos y formamos parte del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya fueron dados las promesas, los pactos y los mandamientos. ¿Cuántos entendemos? Y venimos a ser parte. Por eso podríamos decir que Jetro vino a ser una de las primeras personas injertadas o siendo parte del pueblo de Israel, donde algo sucede con la vida de este hombre y Elohim no solamente se compromete con su novia. Eso es muy importante cuando tú y yo podemos entenderlo. No es que solamente podríamos decir Elohim no solamente se compromete con su novia, con Jetro, sino que es Jetro que se convierte en parte de la novia, si pudiéramos decirlo. Lo mismo sucede, no es que Elohim se hace parte de la novia porque nosotros somos la novia, sino que nosotros nos volvemos y somos parte de la novia y del pueblo escogido. ¿De quién? De Yahweh. Y qué importante es entender y reconocer que cuando Yahweh da una ordenanza, fueron dadas para el pueblo de Israel. Y solamente cuando tenemos una identidad, podemos entender que somos pueblo de Yahweh y que esas ordenanzas que fueron dadas como estatutos, principios, mandamientos, fueron dadas para cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Es un ejemplo muy simple. A veces me gusta poner ejemplos muy simples. Yo puedo tener mi hijo y yo tengo, cada padre sabe de la manera que mejor, y aún el libro de Hebreos dice que nuestros padres nos educaron de la manera que ellos pensaban que era lo mejor o que era lo correcto. Y muchas veces como padres sabemos que tenemos que tomar el modelo de conducta de esta palabra, que tenemos que tenerla como un manual sobre nuestras vidas. Y yo puedo tener mandamientos o normas sobre la vida de mi hijo, y yo le puedo decir Daniel o etcétera, o pon ahí tu nombre y decir el nombre de tu hijo. Pero si el vecino escucha, el vecino automáticamente va a decir, bueno, a quien le están dando la orden, ¿para quién es? Es para él, no es para mí. ¿Y por qué dice el niño no es para mí? Porque no es papá o no es tu hijo. Porque él tiene su papá, dice mi papá, yo conozco. La palabra dice mis ovejas conocen mi voz y le obedecen. ¿Cuántos entendemos que cuando Yahweh da la palabra, con nosotros como pueblo, como ovejas, somos obedientes a la voz de Él? Y lo mismo sucede cuando Él da una palabra, tú y yo automáticamente sabemos para quién está dando la instrucción. No es para nadie más, sino voltea con la persona que está, la instrucción que Yahweh da es para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo entendemos? Son para nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos que la palabra o los mandamientos de Yahweh fueron dadas para el bien de nosotros? Dice la palabra, dice, ¿quién diera a mi pueblo un corazón que guardara mis mandamientos todos los días de su vida para que les fuera bien a ellos y a sus hijos? Que cuando tú y yo los obedecemos y los ponemos por obra, no solamente es para hacernos bien a nosotros, sino para que les vaya bien a nuestros hijos. ¿Cuánto lo entendemos? Tú miras un ejemplo de la vida de Abraham. Dice la palabra, dice que por cuanto Abraham fue recto, íntegro delante de Yahweh, dice por cuanto tu padre, le dice a Isaac, fue recto, íntegro delante de mí, dice este pacto también te lo doy a ti. Y le empieza a dar la misma promesa que le dio a Abraham, se la dio a Isaac. ¿Pero por qué? Por cuanto su papá Abraham había sido obediente a todos los mandamientos que Yahweh le había dicho. Y la palabra dice, ¿quién diera a mi pueblo que tuviera un corazón que guardara mis mandamientos todos los días de su vida? Sabes, el deseo del Padre es bendecirnos, es prosperar la obra de nuestras manos, pero Yahweh solamente depende que tú y yo tengamos un corazón para que tú y yo podamos obedecerle a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Por muchas buenas intenciones que tú y yo tengamos, no por las intenciones que tú y yo tengamos significa que vamos a ser prosperados y que vamos a ser bendecidos. Toda la gente tiene, si tú y yo pudiéramos preguntar, ¿cuántos desearíamos que el mundo fuera mejor? Yo creo que todos levantaríamos la mano porque quisiéramos que el mundo fuera mejor. Pero no por las buenas intenciones significa que el mundo va a ser mejor. Porque no es por las intenciones. Es por la responsabilidad que tú y yo tenemos. Y como pueblo de Yahweh, tú y yo tenemos una responsabilidad. Que es ser la imagen y la semejanza de ¿quién? De Él. Dice, por tanto, reconciliar, dice el mundo ¿con quién? Con Elohim.
Dice, porque se nos fue dado un ministerio de reconciliación, pues dice, por tanto, reconciliar los unos con los otros. Que nosotros que hemos conocido al Padre tuyo tenemos un ministerio de reconciliar a la persona que no ha querido reconciliarla. ¿Con quién? Con Él, porque no hay otro mediador entre Elohim y los hombres, sino exactamente ¿quién? Yeshua. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por quién, si no es por mí. El único camino que nos va a conducir hacia esa vida, hacia esa vida, ¿quién es? Es Yeshua. Si tú le quieres llamar Jesús, como tú y yo hemos conocido. Él es el único que nos puede llevar, dice, porque no hay ningún solo justo, ni siquiera uno. Dice, por lo tanto, todos estábamos destituidos de la gloria de Elohim Padre. Por lo tanto, el único mediador, ¿quién es? Es Él. Y Yahshua dijo, y separados de mí, nada pueden hacer. Dice, porque no son ustedes que sustentan a la raíz, sino que la raíz los sustenta a ustedes. Y cuando hablamos de la raíz, estamos hablando de Israel. Digo, estamos hablando de Yeshua. Y el olivo entendemos que representa ¿a quién? Todos nosotros. O tú vamos a llamarle el olivo, representa a Israel. Y somos injertados, lo mismo que algo sucedió, un parecido con la vida de Jetro. Hubo algo que sucedió, que cambió en la vida y en el corazón de Jetro, que fue una persona que fue injertada dentro del pueblo de Israel. Y ahorita vamos a entender un poquito más, porque no solamente Elohim se comprometió, o entendemos, todos podemos ser parte de la novia, pero no todos pueden ser una novia separada. ¿Cuántos entendemos? Di conmigo, novia, hay una. Dice, y la palabra dice, y él vendrá por una asamblea, por una novia, sin mancha, ¿qué? Y sin arruga. ¿Sabes? Sin mancha significa que algo que no hay pecado en la vida, que no hay transgresión, que no hay una mancha sobre la vida de esa novia. Y una manera que tú y yo tenemos que conducirnos es, dice, por tanto, dice, debemos de vivir vidas irreprensibles delante de ¿quién? Delante de Él. ¿Somos perfectos? No somos perfectos. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos perfectos hay aquí? ¿Cuántos cojeamos de un pie? ¿Cuántos tenemos fallas? Amén. Todos. Porque no somos perfectos. Pero la palabra dice que sí podemos tratar. Dice, por lo tanto, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No somos perfectos, pero tratamos de buscar la perfección en nuestras vidas. Tratamos de hacer lo mejor que tú y yo podemos cada día en nuestras vidas para poder buscar una perfección, cuando lo entendemos. Cada día es un tiempo de aprendizaje. Cada día tú y yo aprendemos algo. Cada día tú y yo aprendemos cómo ser mejores. Cómo podemos esforzarnos para poder ser mejores personas cada día, cómo poder ser mejores esposos, como las mujeres, cómo poder ser mejores esposas, a los niños, cómo ser mejores hijos, a los padres, cómo ser mejores padres, etcétera, etcétera. Pero todo depende de ¿quién? De nosotros. Porque toda nuestra vida está plasmada de decisiones. Cada día tú y yo tomamos las decisiones que nos parecen mejor para nosotros. Y esas decisiones que tú y yo tomamos nos pueden conducir hacia una dirección o nos pueden llevar hacia otra dirección. O nos pueden llevar por un camino bueno o nos pueden llevar por un camino malo, cuanto lo entendemos. Pero son en base a nuestras decisiones. Y cuando Yahweh dice, ¿quién diera a mi pueblo que tuviera un corazón? ¿Sabes? Porque no es porque Yahweh nos va a obligar a que tú y yo obedezcamos, sino es proveniente de una voluntad que nace en nuestras vidas y en nuestros corazones. La palabra dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. La palabra no dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si no me abres, yo entro. No dice así, ¿verdad que no? Siempre hemos dicho que Elohim es un caballero, ¿sabes? Elohim nunca, o el Padre nunca, va a ir más allá de donde tú y yo le permitamos que Él pueda hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Muchas veces decimos, a veces tenemos una expresión que decimos, siéntate como en tu casa. ¿Sí o no? A veces es una expresión y es muy común y todos entendemos, bueno, obviamente que si me dices siéntate como en tu casa, no voy a ir a hacer algo más porque no es mi casa.
Pero que si yo le dijera a alguien más, siéntate como en tu casa, y va y entra a la recámara y hace esto y empieza a mover y quitar, y dice, pues ¿por qué pues me dijiste que me sintiera como en mi casa? Lo mismo sucede. Yahweh no va a hacer más en nosotros, o no va a ir más adelante de aquello que tú y yo le permitamos hasta donde Él pueda obrar. Y sabes, cuando Yahweh desea obrar en nuestras vidas, Él nos poda. Y Él tiene que quitar todas aquellas cosas y aquellas imperfecciones que no son conforme a su imagen, que no son conforme a su carácter. Y aquello que no le pertenece a Él, que no es conforme a su imagen, Él la va a quitar. Pero sabes, en el quitar también duele. Porque muchas veces el Padre va a querer tocar áreas en nuestras vidas donde tú y yo tenemos que ser sanados. Donde si hay algo que me marcó en mi vida, en mi niñez, el Padre va a tratar de obrar en esa área. Y si yo en ese momento yo resisto y yo dejo ese trato de Yahweh, Yahweh no va a obrar ahí. Por más que Yahweh desee, Yahweh no puede obrar. Porque tú y yo tenemos que darle la voluntad para que Él sea, para que Él haga en nuestras vidas. Él no puede hacer más de lo que tú y yo no queramos. Si eso fuera así, toda la gente sería sana, porque el deseo de Yahweh es sanarlo a todos. Dice la palabra, dice, y a todos, hay una cita, dice, y a todos los sanó. Y si la voluntad de Yahweh es sanar a todos, ¿por qué no todos son sanados? Porque hay áreas que donde tú y yo muchas veces no dejamos que Él pueda obrar y Él pueda tratar, donde Él pueda sanar y arrancar aquello que no es, y donde pueda y tú y yo podamos perdonar. Muchas veces las enfermedades que vienen sobre nuestras vidas es producto de la amargura que puede haber en el corazón de una persona, o por la falta de perdón de una persona. Y tú lo puedes mirar reflejado en enfermedades y tú dices, bueno, ¿y por qué no sanado? Tal vez no estoy diciendo que siempre es así, pero muchas veces es producto de algo que no hemos soltado, que no hemos perdonado. Porque la palabra dice perdonar para que vuestro Padre que está en los cielos también los perdone. Pero si no estamos dispuestos a perdonar, pues tampoco vuestro Padre que está en los cielos tampoco nos perdonará. ¿Cuánto lo entendemos? Porque tenemos que soltar ese perdón. Ahora, si nosotros venimos a ser parte de la novia, todos podemos ser parte de esa novia, pero no una novia separada. No podemos tener acceso al novio o al esposo sin ser parte del hogar o parte del compromiso. El esposo hace un pacto con una mujer para toda la vida. Y ese pacto que Yahweh hizo con el pueblo de Israel, di conmigo, fue para siempre. Y la palabra dice, aunque yo fui marido para ellos, dice, y ellos estimaron en nada mi pacto, dice Yahweh, yo no me olvidaré de ellos. Y hay muchas citas que tú y yo podemos mirar donde Yahweh habla y afirma que Él nunca se olvidaría de su pueblo, que los abandonó en su ira por un corto tiempo, pero ciertamente tendría misericordia de la vida de ellos y los volvería a recoger nuevamente. Y la palabra en el libro de Oseas dice que fiel es Yahweh, como que Jezreel dice, grande sería el día de Jezreel. El mismo Elohim que los esparció entre todas las naciones es el mismo Elohim que los volvería a recoger nuevamente en su propia tierra. O sea, es capítulo 2, del capítulo 1 adelante, hasta el capítulo 18. Y vemos que esa es una promesa. Pero si todos nosotros queremos ser parte de la novia, sabes, como hay una preparación que tiene que ver de nuestras vidas. Y esa preparación que tú y yo tenemos que tener es una preparación que nos prepara, que nos capacita para poder estar delante de ¿quién? Delante del novio. Si una de las cosas que sucedió con el pueblo de Israel fue nuevamente, podemos que es un pacto que Yahweh hizo con su novia, y si deseamos ser parte de esa novia, en esa parte de Israel necesitamos, una de las cosas que tú intentamos hacer es ser injertados o ser puestos dentro de todo el pueblo. Porque ciertamente están lo que son las bodas del Cordero, y cuando vendrá ese casamiento y todos seremos durante el tiempo del milenio, Jetro, siendo una de las primeras personas, nos muestra para nosotros que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en el Mesías. La palabra dice que una señal o una ley sería tanto para el nativo como para el extranjero. Al venir a Él nos comprometemos, di conmigo, al venir a Él nos comprometemos, di conmigo, con Él. El de serle fieles. Y dentro de ese pacto que se establece, de ese compromiso, donde el novio o la novia se comprometen,
pero una vez que se compromete, espera y aguarda la venida del novio. Sabes, en la cultura hebrea, una de las cosas que el varón hacía, o que el hombre hacía, una vez que el varón se comprometía, buscaba un lugar y una morada para la novia. Y eso se le conoce como un contrato o una ketubá, donde la misma ketubá, o los que han tenido la oportunidad, de los que se han casado, parte de lo que han leído como la ketubá, cuando la hemos leído, ¿qué es lo que dice el varón? Dice, aún me comprometo de vender la propia camisa que yo porto para darla para el sustento de quién. De mujer. Ya mire muchas sonrisas de los varones, ¿verdad? Aquí. Yo creo que más de los varones, no, yo creo que más de las mujeres, ¿verdad? Que dicen, yo creo que así de lado, ya ves. Y sabes, es parte de ese compromiso. Y va y prepara lugar y morada. Y una de las cosas que tú y yo tenemos, una cita, vamos a Juan capítulo 14. Juan 14, capítulo 6, dice la palabra, dice, y Yahshua dijo, Juan 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón, dice, creer en Elohim, creer también en mí. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dice, si no fuera así, dice, no les hubiera dicho. Dice, porque voy a preparar lugar para vosotros. Dice, y si voy y preparo lugar para vosotros, dice, vendré otra vez. Di conmigo, el novio se fue, murió, resucitó y está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. Y la palabra dice que una vez que el novio moría, una vez que una mujer se le daba carta de divorcio, el hombre o su primer marido no le estaba permitido volverla a tomar nuevamente. La palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía que morir para que volviera nuevamente, volvernos a casa o volver a ser la novia si tú le quieres. Yahshua murió, pero está sentado a la diestra del Padre. Y la palabra dice, por tanto iré, prepararé lugar para vosotros, para que donde yo esté, también ustedes estén. Pero mientras hay un lapso en el que el novio se ha ido, se ha marchado, di conmigo, es por un corto tiempo y por un lapso. Porque ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. Creo que es primera de Juan. Dice, porque Elohim es paciente para con nosotros, no diciendo que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Y por lo tanto el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, hay una seguridad que el novio vendrá y que él retornará. Y está la parábola de las 10 vírgenes que tú y yo conocemos. 5 que fueron prudentes y 5 que fueron insensatas. Y 5 de ellas dijeron, dennos aceite. Y las que fueron dijeron, no tenemos suficiente aceite. Dice, por tanto, vayan y agarren aceite para quién. Agarran aceite para ustedes. Y sabes, el aceite, ¿para qué se utilizaba el aceite? Para alumbrar. Y la palabra asimila la lámpara, dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Significa que hay un significado, tal vez muy importante ahí. Significa que si el novio se ha ido y 5 de ellas que fueron prudentes tenían suficiente aceite en sus lámparas, y es algo de un simbolismo de tener la palabra de Yahweh, 5 de ellas no la tenían. Tú y yo no podemos, por más que tú y yo queramos, el aprendizaje que tú y yo recibimos a través de la palabra, por más que tú y yo queramos, no es algo que tú y yo podemos darlo. Y que una vez que dices, bueno, te lo doy, y ya viene una sabiduría para las personas cómo poder vivir la vida. ¿Cuánto lo entendemos? No sé si lo estoy explicando de la mejor manera, pero hay una responsabilidad que tú y yo tenemos de leer y de escudriñar la palabra diariamente, porque la palabra es la herramienta que tú y yo necesitamos en esta vida para cómo poder salir adelante, cómo poder resistir al enemigo, cómo poder estar firmes ante las estrategias del enemigo y cómo poder aguardar y esperar la venida del novio. Pero si tú y yo no tenemos, es muy fácil. Dice, por lo tanto, si escuchas hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones.
Sabes, no es tiempo, sabes, los tiempos que tú y yo vivimos son tiempos difíciles y que no son tiempos para experimentar, y permítame utilizar la palabra para experimentar, a ver si funciona. No es a ver si funciona, tiene que funcionar, porque mi vida depende de ello. Porque amplio es el camino que lleva a la perdición y estrecho es el camino que lleva a la vida. Entre más amplio tú y yo tenemos el camino en nuestras vidas, más podemos desviarnos hacia un camino y hacia otro camino. Pero entre más angosto se nos va haciendo el camino. ¿Por qué el camino se nos hace más angosto? Porque entre más yo conozco de la palabra, más se van cerrando las oportunidades que yo tengo a seguirme hacia acá y hacia hacia otro lado. Entre más yo conozco y voy conociendo, dice, porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Porque una vez que conozco lo que es pecado, yo tengo que vivir en la obediencia a esa palabra. Si yo conozco que tengo que amar a mi prójimo, tengo que amar a mi prójimo. No es como que digo, bueno, es que no sabía yo que tengo que amarlo. Y sabes, nadie está exento de las... el hecho de que no conozca no significa que me deje exento de las consecuencias. ¿Cuánto lo entendemos? Tú lo puedes mirar. Dice la palabra, dice Gálatas, dice porque Yeshua clavó toda acta de decretos que era en contra de quién, de nuestra vida. No significa que clavó la ley de los mandamientos. Porque a veces tenemos el concepto de decir, bueno, es que Yeshua o Jesús ya clavó la ley de los mandamientos, y por cuando Yeshua ya murió, y dice la palabra, dice que Él vino, dice, no dice que vino a quitar, dice, no he venido a quitar ni a abolir, dice, he venido a darle la interpretación correcta. Porque recordemos que la palabra, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim, y el verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? La palabra. ¿Quién se hizo carne? Yeshua. ¿Quién era la Torah viviente, si tú le quieres llamar Yeshua? Por lo tanto, Yeshua dice, no he venido a abolir y a quitar nada, sino he venido a darle la interpretación correcta cómo tenía que ser guardada la palabra. Tú puedes mirar muchas circunstancias cuando venían delante de Yeshua y le decían, maestro, dice, porque encontramos a esta mujer, dice, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Todos esperaban que pidieran a la mujer. Y Yeshua dijo, porque quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno se empezaron a ir. ¿Y por qué? Porque lo quisieron poner a prueba. ¿En qué manera? Pues la Torah dice, o sea, ¿qué tenían que haber hecho? Pues apedrear a la mujer. Pero ¿dónde estaba el hombre? Porque pues también tenían que apedrearlo. Más la palabra no dice, pero tal vez era un funcionario arriba, o uno podría decir de un puesto muy alto allá entre el pueblo, lo que tú le quieras llamar, y pues uno a uno mejor se fueron. Y cuando le dijeron, bueno, ¿y de quién es esta moneda? Y muchas circunstancias que tú y yo vinieron, y Yeshua le respondía, porque venía a darles la interpretación correcta de lo que era la palabra. Ahora, cuando tú y yo miramos, y se me fue con tanto que estaba ahí, se me fue el punto que quería ponerles. Una de las cosas que podemos mirar es entonces que es un compromiso, pero una vez que se compromete, espera y aguarda a quién, el novio. O sea, el novio se fue, pero mientras el novio se ha ido, ¿qué manera o de qué manera tú y yo estamos viviendo la vida? Porque una vez que se compromete el novio o se comprometió, espera y aguarda por la venida del novio. O sea, está separada para el novio con el que se comprometió. Nadie, una vez que se compromete y recibe, si tú quieres, un anillo, y hiciste un compromiso, y aunque la boda va a ser en 3-4 meses, nadie dice, bueno, déjame experimentar a ver si va a funcionar, y si no funciona, pues mejor no, ya te comprometiste. Ya hubo un compromiso, ya hubo un pacto entre dos. Y la palabra, algo sucedió lo mismo con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se compromete, lo que tú y yo conocemos como la ketubá o el contrato matrimonial con el pueblo de Israel, el novio se fue, vemos entonces Juan, el novio se fue y fue a preparar lugar ¿para quién? Para todos nosotros. Y el novio va a venir. ¿Cuántos esperamos la venida del novio? Amén. Todos. Pero di conmigo, hay algo que tú y yo tenemos que estar haciendo. Porque tampoco es decir, sentarnos y decir, bueno, vamos a esperar a que el novio venga.
hay algo que tenemos que hacer de nuestras partes. Y hay un ejemplo muy significativo con el pueblo de Israel, que cuando el pueblo vino, dice Efesios capítulo 5, versículo 23, creo, dice, porque Yeshua vino para presentar un cuerpo, dice, de creyentes o un grupo de personas, o dice, para presentarla para él, dice, una iglesia, una asamblea sin mancha y sin arruga. Ahora, entendemos que la asamblea es un grupo de personas. Y entendemos que el grupo de personas representa todo lo que es la quejilá o la asamblea o el cuerpo de ¿quién? Del Mesías. Y cuando hablamos del cuerpo y de la asamblea del Mesías, no estamos hablando que la iglesia nació en el libro de los Hechos. Porque si tú miras la palabra iglesia, significa, aún recibe la palabra de sinagoga, que es un grupo de personas o miembro de personas o un grupo. Ahora, ¿dónde nació el primer grupo de personas reunidas y fueron una gran multitud? En el libro de Éxodo, cuando salen para ir a rendir culto, si tú quieres llamar, se formó la primera iglesia o la primera asamblea, porque el propósito era de salir y rendir culto ¿a quién? A Yahweh. ¿Y dónde lo fueron a hacer? En el desierto. ¿Y quién conformaba la asamblea? ¿Quién conformaba la iglesia o el grupo de personas? Todo el pueblo que había salido de la tierra de Egipto. Y nosotros venimos y conformamos el cuerpo ¿de quién? De él. Y dice la palabra que para venir y presentarla por una asamblea sin mancha y sin arruga, recordemos que Israel hace un compromiso de casarse y se compromete. Tú lo puedes mirar en Éxodo capítulo 19. Dice, vamos rapidito ahí. Dice, el tercer mes después de la salida de los hijos de Israel, dice, de Egipto, en ese mismo mes llegaron al desierto de Sin. Dice, y habiendo partido de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto frente al monte, dice, y acampó Israel. Dice, entonces subió Moisés hacia Elohim, y Elohim lo llamó desde el monte diciendo, dice, así dirás a los de la casa de Jacob. Fíjate, dice, así dirás a los de la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Primeramente, ¿quién conformaba la casa de Jacob? Recordemos que conformaba todo el pueblo que había salido, tanto aquellos que habían salido de esa multitud mixta que habían salido de la tierra de Egipto. Dice, y dirás a los de la casa de Israel, dice, ustedes vieron lo que yo hice, dice a los egipcios, también como los tomé a ustedes como sobre las águilas, dice, para traerlos hacia mí. Dice, ahora si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados, dice, sobre todos los pueblos de la tierra. Dice, porque mí es la tierra, dice, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Dice, estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. ¿A quién iba a decir estas palabras? Dice conmigo, a los de la casa de Israel, a todo el pueblo. Ahora, cuando tú y yo podemos entender, dice, ustedes serán para mí un pueblo de reyes, de sacerdotes. Pero dice, si escuchan mi voz y obedecen mi pacto. Y más adelante vemos que Yahweh se compromete con ellos. Cuando viene un estruendo, dice que el pueblo temió y dijeron a Moisés, anda, ve y sube. Dice que el pueblo se había estremecido y le dijeron a Moisés, ellos ni alcanzaron a llegar, le dijeron a Moisés, ¿sabes una cosa? Haremos todo lo que él ha dicho. En inglés sería yes, I do. O sea, sí. O sea, se estaban comprometiendo. ¿Y qué es lo que sucede? En esos mandamientos delineaban las obligaciones tanto del hombre como de la mujer. Y Yahweh dice, porque ustedes serán mi especial tesoro, pueblo escogido por Elohim. Y vemos muchas otras promesas que Yahweh les hace. ¿Por qué? Porque Yahweh se comprometió ¿con quién? Con la novia que representa o representaba a Israel, porque eso se le conoce como un contrato donde quiera que tú lo veas, porque delineaba las obligaciones. Y el pueblo se compromete. Cuando el pueblo dice, haremos todo lo que él ha dicho, vemos que separó al pueblo de Israel para que fuera su pueblo. Y en esas obligaciones había responsabilidades que la novia tenía que cumplir. Una de ellas, entre los mandamientos que Yahweh dice, no tendrás otros dioses aparte de mí, porque yo soy el Elohim celoso que castiga la culpa de los padres hasta la primera y tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen, pero guardo, dice, misericordia de aquellos que guardan y aman mis mandamientos. Y vemos que eran obligaciones que correspondían ¿a quién? Al pueblo de Israel. Mas sin embargo hubo
hay cosas que sucedieron con el pueblo de Israel. Y vamos a Jeremías capítulo 31 y versículo 32. Aquí estamos. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano, dice, para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice, mi pacto que ellos rompieron, dicen que ellos rompieron, aunque fui, que dice la palabra, esposo para ellos, declara Yahweh. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Declara Yahweh, dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones le escribiré y yo seré su Elohim y ellos serán ¿quién? Mi pueblo. ¿Cuándo se cumplió esa promesa? Con la venida y el retorno de ¿quién? Con la venida de ¿quién? De Yeshua. Yeshua dijo, porque cuando estaba en la cena con sus discípulos y levantó la copa, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cuál pacto? Del que estaba hablando en el libro de Jeremías, que haría un nuevo pacto, donde ahora pondría su ley en nuestros corazones y donde Él sería nuestro Elohim y nosotros seríamos ¿quién? Su pueblo, hablando del pueblo de Israel, porque ¿quién se había separado? Israel había perdido. Dice, porque Israel se había separado. ¿Por qué Israel se separó? Vamos a Jeremías capítulo 33, digo Jeremías capítulo 3. Dice Elohim, dice, si un hombre se divorcia de su mujer, dice, y ella se va de su lado y llega a ser de otro, dice hombre, dice, volverá él a ella, dice, no quedará esa tierra, dice, totalmente profanada, dice, pues tú eres una ramera, dice, con muchos amantes, dice, sin embargo, vuelves a mí, dice, declara Yahweh, dice, alza tus ojos a las alturas desoladas y mira a dónde te has prostituido, dice, junto a los caminos, dice, te sentabas, dice, para ellos, dice, como el árabe en el desierto, dice, y has profanado la tierra, dice, con tu prostitución y tu maldad, dice, por eso, dice, fueron detenidas tus lluvias, y no hubo lluvia de primavera, dice, y no tenías, dice, pero tú tenías frente de ramera y si no quisiste avergonzarte, dice, no acabas de llamarme, dice, Padre mío, dice, y tú eres el amigo, dice, de mi juventud, dice, pensando, dice, guardará rencor para siempre, dice, estará indignado hasta el fin, dice, he aquí, dice, has hablado, dice, pero has hecho lo malo, dice, y has hecho tu voluntad. Vamos al versículo 20. Dice, ciertamente, dice, como una mujer que se aparta, dice, pérfidamente de su amado, dice, y has obrado pérfidamente conmigo, dice, casa de Israel, declara Yahweh. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 16. Dice, pero tú confiaste en tu hermosura y se te prostituiste a causa de tu fama y si derramaste tus prostituciones al lado de el que pasaba fuera quien fuera y se tomaste alguno de sus vestidos, dice, hiciste lugares altos y varios colores, dice, te prostituiste con ellos, dice, cosa que nunca debería haber, dice, sucedió ni jamás sucederá, dice, tomaste también tus bellas joyas de oro, dice, plata, dice, que yo te había dado y hiciste de imágenes de hombres, dice, para prostituirte con ellas, dice, tomaste de la tela bordada, dice, que cubrías y ofreciste de ellas y mi aceite, dice, y mi incienso, dice, tomaste además de tus hijos y de tus hijas, dice, que habías dado a luz para mí, dice, y los sacrificaste como alimento, y si acaso eran pocas tus prostituciones, dice, para que mataras a mis hijos de los que ofrecieras, si los hicieras pasar por fuego, dicen todas sus abominaciones, dice, edificaste un santuario y te hiciste un lugar alto en todas las plazas, dice, también te prostituiste en los egipcios, tus vecinos, versículo 28, dice, además de tus prostituciones a los asirios, dice, porque no te habías saciado, dice, te prostituiste, dice, también te multiplicaste tu prostitución en la tierra, dice, en los mercaderes, dice, qué débil es tu corazón, declara Yahweh tu Elohim, dice, cuando haces todas estas cosas, dice, las acciones, dice, que han avergonzado, que eran una de las cosas que Israel había hecho. Los mandamientos que Yahweh le había dicho, dice, que no tendría otros dioses aparte de quién, aparte de él. Mas sin embargo, una de las cosas que hizo cuando habla de esa prostitución de Israel es que se fue e hizo ídolos de las demás naciones. Tomó ídolos de las demás naciones. Y dice Yahweh, dice, porque yo soy Yahweh en Elohim celoso, que castiga la culpa de los padres hasta la primera y tercera y cuarta generación. ¿Cuál fue el pecado de Israel? Irse tras sus amantes o tras otros dioses. Y vemos que ese es algo que había sucedido con el pueblo de Israel. Otra cita, si lo quieres apuntar por el tiempo, Oseas capítulo 2, versículo 2 al 5. Oseas 2, del 2 al 5. La separación de vida al adulterio, una de las cosas que todavía podemos mirar, Isaías capítulo 50, versículo 1.
Dice, así dice Yahweh, dice, ¿dónde está? Dice, esa carta de divorcio. Dice, con la que te repudié a vuestra madre. Y recordemos que eso es algo muy parecido en el libro de Oseas. Dice, o cuáles de mis acreedores, dice, os vendí. Dice, he aquí, dice, por vuestras iniquidades fuisteis vendidos. Y por vuestras transgresiones, dice, fue repudiada vuestra madre. Dice, porque cuando vine, dice, no, dice la palabra, dice, porque cuando vine, dice, no había nadie. Dice, y cuando llamé, no había quien respondiera. Dice, ¿acaso es tan corta, dice, mi mano que no pueda rescatar? Dice, o tengo el poder, o dice, o no tengo el poder para librar. Dice, aquí dice que mi reprensión, dice, secó el mar, dice, convierto los ríos en el desierto. Dice, yo he visto, bueno, vamos a llegar hasta ahí. Pero vemos que es, dice Yahweh, si acaso se ha cortado mi mano, dice, para liberar. Ezequiel capítulo dice, sí, es otra cita. Se me vienen muchas. Ezequiel capítulo 16, versículo 60. Dice, yo recordaré, dice, sin embargo mi pacto, dice, contigo en los días de tu juventud, y estableceré para mí un pacto, dice la palabra, un pacto eterno. Dice, entonces te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, dice, mayores que tú, dice, y las menores que tú. Dice, y te las daré por hijas, dice, pero no por causa de tu pacto. Dice, estableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy Elohim. Dice, para que recuerdes y te avergüences. Dice, y nunca abras la boca, dice, a causa de tu humillación. Dice, cuando yo te haya perdonado, dice, todo lo que he hecho, declara Yahweh. Pero vemos que ella entra en una alianza, si tú le quieres llamar, con el Padre o con el pueblo. Isaías capítulo 54. Dice la palabra, dice, voy un poquito rápido. Dice, grita un júbilo estéril, dice, la que no daba luz. Prorrumpen en gritos de júbilo y se clama en alta voz, dice, la que estaba en parto. Dice, porque más son los hijos de la desolada, dice, que los hijos de la casada, dice Yahweh. Dice, ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, dice, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, dice, porque extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, y tu descendencia, dice, poseerá las naciones y polvará ciudades desoladas, dice, no temas, pues no serás avergonzada, dice, ni te sientas humillada, dice, pues no serás agraviada, dice, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, dice, y del oprobio de tu viudez, dice, no te acordarás más, dice, porque tu esposo es tu hacedor. Dice, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Dice, y tu redentor, el Santo de Israel. Dice, el que se llama el Elohim de toda la tierra. Dice, porque como la mujer abandonada y afligida en el espíritu, dice, te he llamado, de declarar Yahweh. Dice, como esposa de la juventud, dice, que es repudiada, dice Yahweh. Dice, por un breve tiempo, dice, te abandoné, pero con gran compasión, que dice la palabra, te recogeré. Dice, en un acceso de ira, dice, escondí mi rostro, dice, por un momento. Dice, pero con misericordia eterna, dice, tendré compasión de ti, declara Yahweh. O sea, dice Yahweh, dice, por un corto tiempo, dice, aparté mi ira delante de ti. O sea, dice, mi ira no estará para siempre contra ti. Dice, por un corto tiempo. Y sabes, dice, y hay una promesa que tú y yo tenemos, que Yahweh vendría y retornaría. Y Yahshua dijo, porque no he venido sino a las ovejas perdidas, ¿de quién? De la casa de Israel, aquellos que estaban perdidos. Y donde dice Yahweh, por un corto tiempo te abandoné. Dice, pero haré un nuevo pacto contigo, declara Yahweh, donde se pondré mi ley en tus corazones, donde yo seré tu pueblo. Dice, y tú serás para mí como pueblo, hablando del pueblo de Israel. Y vemos que esto es algo que sucede por medio de la venida de ¿quién? De Yeshua. Ahora por medio de Yeshua nos toma como pueblo, como su novia, para ser preparados, para ser capacitados. Pero esto es algo que podemos entrar en un compromiso o en un pacto ¿con quién? Con Él. Volvíamos al punto, el novio se fue. Lo mismo que sucedió, dice que así como fue en el principio, sucederá también en el final de los tiempos. ¿Cómo sucedió? Hay alguien que está preparando el lugar ¿para quién? Para nosotros. Y dice Yahweh, dice, por un corto tiempo te abandoné y me alejé de ti. Y dice la palabra, el libro de Romanos, dice, grande es este misterio. Dice, ¿quién lo conocerá y quién lo comprenderá? Y dice, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Pero vemos que es un injerto que hubo dentro del pueblo, dentro del olivo, si le pudiéramos llamar de esa manera. Donde dice la palabra que el no haber ellos creído vino a ser la riqueza ¿para quién? Para nosotros. Y donde nos abre su pacto, y donde el Yeshua, el novio, se ha ido, y nosotros somos parte como esa asamblea, como esa novia.
Pero tú y yo tenemos que guardar nuestras vidas. ¿Cómo tú y yo guardamos nuestras vidas? Tú y yo tenemos que cuidar nuestro andar, nuestro caminar, cómo actuamos, cómo hacemos, cómo nos conducimos. ¿Será que estamos aguardando y esperando la venida y el retorno de nuestro amado? Porque si bien una de las cosas que Israel hizo fue irse en pos de otros amantes, a otros que ídolos. Y por el tiempo me avanza muy pronto, voy a tratar de resumir. Si tú y yo miramos vamos al libro de Éxodo. Vemos entonces, para hacer memorias, el novio está preparando un lugar para todos nosotros. Vemos que Israel experimentó muchos problemas, si tú le quieres llamar, o experimentó la esclavitud, tuvo un tiempo de angustia antes de lo que Elohim los liberara y deseaba traerlos a su casa. Lo mismo sucede en nuestras vidas o en este tiempo. Habrá un tiempo de angustia antes de que Elohim nos libere y antes de que podamos venir delante de Él como pueblo. Si vemos la liberación, perdón, déjame apuntar los apuntes. La liberación, cuando venga Yeshua y nos libre, habrá un tiempo de juicio sobre todos los pueblos. Una de las cosas que tú y yo podemos encontrar. Un juicio se llevó a cabo, tú y yo podemos mirar sobre el pueblo de Israel. Hay dos juicios que tú y yo podemos encontrar. El juicio que es para la rectitud o juicios contra los malvados, y un juicio verdadero, un juicio para los justos, que algo que tú y yo podemos, pero ven un poquito más al capítulo 18. Vemos que Moisés viene con Jetro y sus hijas y sus nietos. Vemos que una de las cosas que ya habían sucedido, Jetro no había salido en escena hasta ese entonces. Viene un tiempo después donde cuando el pueblo de Israel va, o Moisés se presenta delante del faraón, una de las cosas que tú y yo podemos leer, Éxodo capítulo 3, del 1 al 10, si lo quieres apuntar, Éxodo 3 del 1 al 10, vemos qué es lo que sucede. Vemos que Séfora, que era la mujer de Moisés, va y muy probablemente regresa a la tierra de Madián, o Moisés la envía a la tierra de Madián donde se encontraba Jetro o su padre. Vemos que después de cuando desciende Moisés y sale el encuentro Jetro, vamos a leer el versículo 18. Dice: Jetro, sacerdote de Madián, dice, suegro de Moisés, dice, se enteró, dice, de cuanto Elohim había hecho a favor de Moisés y de su pueblo de Israel, dice, y que Yahweh había sacado de Egipto a los hijos de Israel. Dice: Jetro, suegro de Moisés, tomó a su hija Séfora, dice, esposa de Moisés, después de que la había enviado, ya después de que todo el problema pasó, ya se viene y se le entrega a Moisés, dice, y a los hijos de ella, dice, uno llamado era Gerson, dice, porque Moisés había dicho, dice, fui peregrino, dice, en la tierra extranjera, dice, y el otro se llamaba Eliezer, dice, porque Moisés había dicho, Elohim, padre fue en mi exilio, dice, para librarme, dice, de la espada de Faraón. Dice: Jetro, suegro de Moisés, dice, junto con todos sus hijos y la esposa de Moisés, llegaron ante Moisés, ante el desierto, dice, de él, y que se encontraba acampando junto al monte de Elohim. Y le dijo Moisés: he aquí que tu suegro Jetro, dice, viene a ti, dice, y tu esposa y tus dos hijos con él. Dice: entonces Moisés salió al encuentro, dice, su suegro, y se inclinó ante él, dice, y habiendo después le habiendo preguntado, dice, mutuamente cómo estaban, dice, entraron en la tienda. Dice: luego contó Moisés a su suegro todo lo que Elohim había hecho al faraón y los egipcios a favor de los ¿cómo se llama? De los egipcios. Pero si vemos una de las cositas más acá, en los primeros versículos, ¿dónde está aquí? Hay una parte que está, que tú y yo podemos mirarla, o sea, no sé exactamente, creo que está aquí en los primeros versículos, pero dice la palabra, dice que Jetro se enteró de todo lo que Yahweh había hecho por Israel. Dice entonces Jetro, bueno, no me voy a detener un poquito aquí, pero tú lo puedes mirar, está ahí en el capítulo, en los primeros versículos. Dice que Jetro se había enterado de todo lo que Moisés, o todo lo que Israel había hecho por el pueblo de Israel. Una de las cosas que tú y yo podemos encontrar, cuando él se entera de todo lo que había sucedido, vemos que entonces viene con su esposa, viene con todos ellos. En el capítulo 18, vemos, me voy a brincar un poquito aquí a pegar. Dice: vemos cómo Jetro viene y se entera primeramente de todo lo que había sucedido con el pueblo de Israel y cómo su fama se había extendido sobre todos los pueblos. Pero dice la palabra, dice que Jetro escuchó, dice que todo lo que Elohim, bueno, aquí está, dice, perdón, aquí estaba en el 1, dice, y Jetro, sacerdote de Madián, yo andaba buscando en el 3, dice, sacerdote de Madián, dice, suegro de Moisés, oyó, dice, todo lo que Elohim había hecho por quién,
por Moisés. Eso escuchó todo. ¿Sabes? Una de las cosas que se tiene dentro del pensamiento judío es que cuando Yahweh dio los mandamientos para el pueblo de Israel y cuando hubo ese estruendo, una de las cosas que se piensan es que todos escucharon ese estruendo. Mas sin embargo no todos reconocieron o no todos supieron lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que algo nos puede mostrar para nosotros? Si tú y yo continuamos más adelante, una de las cosas que cuando Moisés empieza a relatarle, dice que Moisés empezó a relatarle a Jetro todo lo que Yahweh había hecho. ¿Por qué es que por qué Moisés empieza a relatar un acontecimiento del cual Jetro ya estaba enterado? No sé si me explico de una mejor manera. O sea, Jetro dice que ya sabía todo. Pero es como si yo vengo otra vez y te digo, mira lo que hizo Yahweh y mira esto, lo otro. ¿Sabes? Porque hay dos cosas muy diferentes. Una es escuchar de Él por terceras personas. Y otra, cuando tú vienes delante de una persona y dices, ¿sabes una cosa? Yahweh hizo esto, Yahweh hizo lo otro, Yahweh me sanó, Yahweh me libertó. Ya no lo estoy escuchando de alguien que hizo algo, sino que eres tú mismo diciéndome a mí lo que Yahweh ha hecho por tu vida. Dice la palabra, dice, cuando tú y yo escuchamos la palabra de Yahweh, hay algo que sucede en nuestras vidas. Yo me recuerdo tanto, y no voy a regresar a ese punto, pero en los tiempos más difíciles que yo he pasado, y cada quien de nosotros, ¿cuántos hemos pasado por tiempos difíciles en nuestras vidas? Y no estoy diciendo que nada más yo, pero o sea, en algún punto de nuestras vidas hay una parte donde Yahweh nos ha marcado y Yahweh ha tocado nuestros corazones. Y en los tiempos más difíciles que he vivido hasta el día de hoy, cada vez que yo leo su palabra, hay algo que sucede, hay algo que pasa dentro de mí, dentro de mi corazón, donde es como si algo explotara y es como si fuera una medicina, un antídoto, si tú le quieres llamar, algo que sucede y que te inyecta y que te da fuerzas para poder seguir y continuar adelante, y sacas unas fuerzas no sabes de dónde, porque hay algo que sucede, tu fe crece y tu fe es aumentada a través de la palabra de Yahweh. Dice la palabra en el libro de Romanos, dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Sabes, cuando Moisés estaba decretando las palabras a Jetro y le dice, y esto es lo que Yahweh había hecho, aunque Jetro ya había conocido, y Moisés empieza a decretarle la fe de Jetro, hay algo que sucedió con la fe de Jetro. ¿Por qué hay algo que sucedió? Porque no solamente es algo que Yahweh, no es como algo que sucedió por casualidad, que tal vez Jetro pudo haber dicho, bueno, y pudo haber analizado, bueno, y decir, bueno, Yahweh liberó al pueblo de Israel porque tenía juicio contra los egipcios. Y tal vez pudo haber sido coincidencia, no fue por Israel que Yahweh hizo algo, sino fue por traer juicio sobre el pueblo de Egipto. O tal vez puede haber dicho, bueno, sucedió y Yahweh se tragó a todos el mar se tragó a los egipcios, pero era por el juicio que venía contra ellos. Pero cuando hay algo que sucedió en la vida y en el corazón de Jetro, es cuando dice, cuando tú y yo podemos mirar lo que Yahweh hizo con Amalek. Porque ya era Yahweh peleando por el pueblo de Israel. Ya no era por algo que había sucedido, sino que era Yahweh directamente peleando y trayendo la liberación sobre el pueblo de Israel. Y es algo que vino a la vida y el corazón de Jetro, si tú le quieres llamar, donde dice, ahora reconozco que solamente hay un Elohim y que Yahweh es uno, si tú le quieres llamar. Vamos aquí rapidito. Dice, y salió Moisés a recibir, dice, y se alegró Jetro y se por todo el bien que Yahweh había hecho, dice, y librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo, bendito sea Yahweh, el Elohim que libró de la mano de los egipcios, de la mano de Faraón, dice, que libró el pueblo, dice, y de los egipcios, dice, ahora sé que Yahweh es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron, dice, al pueblo con arrogancia. Pero fíjate, señas de que Jetro tenía otros dioses. Dice, porque ahora sé y reconozco que hay un Elohim sobre todos los dioses. Y sabes, y con esto quiero terminar de llegar al punto. No voy a alcanzar a llegar todo, pero ni porque me dieron media hora de más, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué es lo que sucedió? No se rían, hermano, porque los dejo. Cuando
Jetro reconoce, dice, y sé que, dice, ahora sé que Elohim hay uno, fuera que todos los dioses. ¿Sabes? Jetro, siendo sacerdote de Madián, por la expresión que Jetro utiliza, nos da a entender que él tenía otros dioses. Y sabes, y eso es un ejemplo para nosotros, porque Jetro vino a ser como una persona que fue injertada al pueblo de Israel. Y tú lo puedes mirar porque en los versículos siguientes dice que una de las cosas que Jetro hizo, dice la palabra, que hizo sacrificio delante de Yahweh. Y pudiéramos pensar, bueno, ¿y qué tipo de sacrificio hizo? Si era de otros dioses. Pero si hubiera sido de otros dioses, Moisés ni Aarón se hubieran acercado a comer, porque hubiera sido transgredir la ley. Y ellos conocían que no podían hacer eso. Mas sin embargo dice que se sentaron y se alegraron juntamente con Jetro. Un significado de una gratitud que había en el corazón de Jetro y algo que venía a haber hecho de su vida, perdón, por decirlo de esta manera, en gratitud, y algo que había sucedido en su propia vida, y reconocer que Yahweh era único sobre todos los dioses. ¿Quién nos enseña cómo lo aplico para nosotros? En el momento en el que Yahweh viene y Yahweh nos rescata, tú y yo venimos con tanto bagaje, amados, en nuestras vidas, con tantas cosas que tú y yo cargamos, y hacemos dioses o traemos dioses en nuestras propias vidas. Y Dios no es solamente una imagen, sino Dios es todo aquello que viene y toma el tiempo de Yahweh sobre nuestras vidas. Dios puede ser nuestro trabajo, pueden ser nuestros hijos, etcétera. Muchas cosas que pueden venir y ocupar el lugar de ¿quién? De Yahweh en nuestras vidas. Y Jetro reconoce, dice, porque ahora reconozco que solamente hay un solo Elohim. Dice la palabra, maldito es el hombre que confía en el hombre y hace al hombre su brazo fuerte. Muchas veces los dioses que tú y yo hemos levantado, tenemos tanta nuestra confianza puesta en la seguridad que tú y yo tenemos, que puede ser tal vez nuestra cuenta de banco, puede ser tal vez la nación en la que tú y yo vivimos, el gobierno en el que tú y yo estamos, las personas que puedan ver a nuestro lado, y hacemos de dioses a las personas o a las instituciones que puedan alentarnos y darnos la mano. Y la palabra dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. Dice, pero bienaventurado es el hombre cuya confianza es Yahweh, porque no verá cuando venga el día malo. Porque estará plantado junto a las corrientes de las aguas y en todo tiempo dará fruto. Sabes, nuestra confianza hacemos del hombre nuestro brazo fuerte. Y la palabra dice que en el final de los tiempos, Jeremías capítulo 16, versículo 19, dice, oh Yahweh, fortaleza mía, dice, y refugio mío, dice, en el día de la angustia. ¿Sabes? En los tiempos finales, o en los tiempos de angustia, o en los últimos tiempos, en el hebreo se le conoce como Harithayamin, dice, a ti vendrán las naciones, dice, los términos de la tierra, y dirán, dice, nuestros padres heredaron solamente mentira y verdad, dice, y vanidad, y cosas sin provecho. ¿Sabes? Tal vez o son ídolos que hemos levantado, o son ídolos que han venido de una generación, de otra generación, y que nosotros mismos tenemos, y que hemos hecho nuestro brazo fuerte y nuestro apoyo y nuestro sustento. Y dice la palabra, dice, puede hacer, dice, el hombre dioses para sí, dice, pero no son dioses. Dice, por tanto, aquí dice, voy a darles a conocer, dice, esta vez les daré a conocer, dice, mi mano y mi poder, y está hablando de Yeshua, dice, y sabrán que mi nombre es ¿quién? Es Yahweh. Porque tu apoyo, tu fortaleza, voltea con la persona que está a tu líder, no es nadie, no es la institución, no es el gobierno, no es el país, sino que nuestro brazo fuerte es Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Nuestra confianza, amados, puede estar en muchas cosas. Y muchas veces vivimos con tanto, déjame decirlo, vivimos en un país que tiene tantas ayudas, y qué bueno que las hay. Pero si no tenemos cuidado, venimos y hacemos de los beneficios de este país nuestro brazo fuerte, pensando que ese es nuestro apoyo y que ese es nuestro sustento. Pero en el día que todo colapse, se acaba todo. Pero cuando nuestra confianza está puesta en Yahweh,
Voltea con la persona que está a tu lado. No miraremos cuando venga el día malo, porque nuestra confianza y nuestro brazo fuerte, di conmigo, es Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos sabemos que nuestro apoyo es Él? Amén. Sabes, una de las cosas que tú y yo podemos entender, una de las cosas que suceden, una de las cosas que Jetro hizo, dice la palabra, hizo que hizo un sacrificio. Di conmigo, y sacrificio nos habla de muerte. Y la palabra dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, dice diariamente. Y dice la palabra en el libro, dice, porque cualquiera que no toma su cruz, dice, y me sigue, dice, porque cualquiera que me sigue y si no tome su cruz, dice, no es digno de mí. Sabes, tomar la cruz es tomar el madero, y el madero nos habla de muerte, de morir diariamente a nuestras vidas. Sabes, diariamente, di conmigo, tú y yo morimos a diario. Hay cosas que diariamente yo tengo que sacrificar, y que tengo que sacrificar esta carne y sacrificar mis placeres, mis deleites, las cosas de este mundo para poderle servir a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Y ese sacrificio nos habla de sacrificar y presentar algo delante de Él. Y ese algo que Jetro hizo fue sacrificar, y eso habla de muerte, ¿sabes? Era presentar algo delante de Yahweh. Para nosotros, tú y yo presentamos nuestras vidas como un culto y como un sacrificio vivo diariamente, donde estamos dispuestos a morir a diario. Para que una vez que tú y yo morimos, dice la palabra, dice, para que el cuerpo del pecado sea inutilizado. Morimos y damos vida a una nueva persona. ¿Cuánto lo entendemos? Vamos a orar ahí, si no aquí puedo seguir. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Ayúdanos a entender que somos pueblo tuyo, pueblo escogido, real sacerdocio, Padre Yahweh, para ti. Y que estamos en la espera y aguardando la venida y el retorno de nuestro amado, de nuestro Mesías, que has ido y has preparado y estás preparando lugar para nosotros. Pero mientras tú retornas, Padre, ayúdanos a poder entender que como pueblo, como tu novia, Padre Yahweh, necesitamos ser preparados delante de ti. Que tenemos que guardar nuestras vidas irreprensiblemente delante de ti. De guardarnos y no de levantar ídolos en nuestras vidas, de no ser nuestros ídolos, muchas cosas que puedan venir, Padre Yahweh, de no levantar ídolos ni imágenes en nuestras vidas, sino que podamos reconocer que tú eres el único Elohim, Padre Yahweh, sobre toda la tierra. Que mientras aguardamos y esperamos por ti, Padre, en este tiempo, nuestras vidas son para alabarte, para glorificarte delante de ti, como hizo el pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto, de rendir culto delante de ti, donde tú prometiste ser para ellos como Dios y donde tú prometiste que ellos serían para ti como tu pueblo. Ayúdanos a entender que somos pueblo escogido y real sacerdocio, Padre Yahweh, para ti. Y entender, Padre Yahweh, que morimos a diario en nuestras vidas. Y poder entender, Padre Yahweh, como dice tu palabra, que nuestra vida está escondida en ti. Dice Colosenses capítulo 1, dice capítulo 3. Dice, si han puesto, dice, si habéis puesto, dice, ya han resucitado con el Mesías, buscar las cosas de arriba donde está el Mesías sentado a la diestra de Elohim. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué han muerto? Pues, di conmigo, ¿por qué hemos muerto? Y nuestra vida está escondida en Él, en Elohim. Padre, gracias. Y ayúdanos a entender que nuestra vida está escondida en ti. Porque dice Efesios que tú eres la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Que si tú eres el centro de nuestras vidas, de nuestros corazones, no hay necesidad tan grande, ni tribulación ni aflicción tan grande que pueda venir sobre nuestras vidas si te tenemos a ti. Porque tú eres aquel que lo llena todo y en todo. Y si nuestras vidas están escondidas en ti, no debemos de temer,
sino que podemos estar tranquilos, aguardando y esperando por tu retorno. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos aprendimos algo? ¿Cuántos vamos a guardar nuestras vidas? Amén. Y sabes, es un ejemplo de lo que es la vida de Jetro. Jetro tuvo que reconocer que no había un Elohim más grande excepto él. ¿Y cuántos sabemos que no hay Elohim más grande que él? Amén. Manos levantadas, si podemos extender, levantar nuestras manos. Ahí estamos en nuestras casas, estamos en este lugar, extendamos nuestras manos, Padre. Bendice, Padre Yahweh, tu pueblo reunido en esta hora, en este lugar. Aún aquí están aquellos a través del monitor, bendícelos, Padre Yahweh, grandemente. Yevarejeja Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabé.